Buenas tardes, somos el grupo conformado por Jacqueline Pérez Córdoba, Güelmes García Archi y Helen Arregocés Fernández. Vamos a hablar sobre la reforma agraria y si fue beneficiosa o no. Primero vamos a hablar un poco sobre el contexto político de la época, de 1985 a 1930. Durante este periodo, el poder político desde 1895 hasta 1919 estaba dominado por la oligarquía. Este grupo oligárquico era un grupo que estaba compuesto por grandes terratenientes y élites, donde el poder político, social y económico se concentraba en este pequeño grupo. Posteriormente, inicia el gobierno de Augusto Leguía desde 1919 hasta 1930, conocido como el Oncenio. Durante este periodo se pudo evidenciar una cierta modernización y apertura política. Y Leguía intentó implementar reformas y atraer inversiones extranjeras. Vamos a hablar ahora sobre el aspecto social referente a la eh, reforma agraria. Primero, en cuanto al impacto social, con esta reforma hubo mejora en las condiciones de vida y eh, en muchos campesinos se pudo ver que se empoderaron a campesinos y que tuvieron acceso a la tierra y a la participación y a poder tomar decisiones y fomentaron el empoderamiento de ellos y su organización social. Más sin embargo, persistían las desigualdades sociales. A pesar de estos avances que habían con la reforma agraria, siguieron enfrentando la pobreza y la marginalidad. Bueno, dando desde el punto de vista político, la reforma agraria de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no se materializó en un programa consolidado como el que vería en las décadas posteriores. Por ejemplo, en la década de 1969, con la reforma de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, los cambios y movimientos en la propiedad de la tierra comenzaron a establecer una base para futuras reformas. Políticamente, se puede argumentar que estos movimientos iniciales fueron beneficiosos por las siguientes razones. El primero, el desafío al poder oligárquico. Comenzaron a cuestionarse las enormes concentraciones de tierra en manos de pocas familias oligárquicas, lo que fomentó un discurso político de desigualdad y justicia social. Es decir, en aquel entonces la oligarquía se comportó como una clase dominante porque manipulaban el poder político en beneficio propio. El segundo es la participación política. Estos primeros pasos dieron voz a los campesinos y pequeños agricultores en el ámbito político, aunque aún de manera incipiente, o sea, aún continuaban el poder los terratenientes. No obstante, estos movimientos fueron limitados y no lograron una verdadera distribución de la tierra en este periodo, por lo que también se puede argumentar que la continuidad del poder oligárquico, la falta de una reforma agraria efectiva, mantuvo el poder político y económico en manos de la élite terrateniente, perpetuando las desigualdades sociales, como ya mencioné párrafos arriba.
Seguimos con la exposición. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el aspecto económico. Económicamente, el periodo entre 1895 y 1930 presentó una situación muy compleja. Justamente en esta etapa vamos a ver la modernización agrícola. Justamente acá hubo intentos de modernización agrícola con una introducción de técnicas y cultivos que buscaban mejorar la productividad. Este cambio económico fue beneficioso en términos de producción y eficiencia, pero en la concentración de la propiedad, acá se refería a la concentración de tierras en manos de pocos, la cual perpetuó un sistema económico desigual. ¿Por qué? Porque los grandes latifundios dominaban y los pequeños agricultores y campesinos tenían acceso limitado a la tierra y a los recursos, es decir, había una desigualdad. En el aspecto, como conclusión, justamente como grupo, podemos concluir que en esta etapa, justamente de 1895 y 1930, el Perú experimentó un proceso de modernización y cambios sociales, que aunque si bien es cierto, no lograron una reforma agraria sustancial, establecieron un contexto de desigualdad y demanda social que influyó en las políticas agrarias futuras. Este periodo fue crucial para la configuración del panorama político, económico y social dentro del Perú, y esto preparó un camino para las transformaciones que vendrían más adelante. Gracias. Amiga.